tardes. Nosotros como jóvenes y el futuro de nuestro país, queremos mostrarles nuestra percepción acerca de México hacia el mundo. Nosotros hemos vivido todas nuestras vidas en México, entonces tenemos mucho arraigo a él y somos exponentes de México en el extranjero. A lo largo de los años, México ha perdido identidad, por eso es que nosotros queremos reforzarla con este video. Conoce México. Para saber la identidad de México, primero tenemos que saber su historia. Y estos son 5 acontecimientos que han marcado la cultura de México y nuestra historia. La primera es la conquista de México, de 1517 a 1521. Esta época marcó a México ya que fue el mestizaje entre dos culturas, la española y la indígena. También la venta del territorio de la Mesilla, que fue un tratado firmado por el presidente Franklin Pierce y López de Santa Anna. Esto representa la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano y también la pérdida de mucha cultura. También el inicio del Porfiriato, que fue en 1876, fue un periodo donde México sufrió muchos cambios, muchos avances tecnológicos, pero también una mezcla de culturas que no podríamos recuperar. En 1917 fue la creación de la Constitución mexicana. Esto es la Carta Magna que elige a nuestro país, y esto fue un triunfo porque fue cuando nos establecimos como sistema político y le mostramos al mundo que podíamos ser grandes. Otro acontecimiento importante en la historia de nuestro país fue la creación del PRI, que en 1942 empezó siendo Partido Nacional Revolucionario, creado por Plutarco Elías Calles, que después que se separara del partido pasaría a llamarse Partido Revolución Mexicana en 1946. Después pasaría a llamarse lo que hoy conocemos como PRI, Partido Revolucionario Institucional, que a lo largo de la historia ha tenido dos claros objetivos, que ha sido mantener la hegemonía gubernamental y el capitalismo para la industrialización y el crecimiento de nuestro país. Nosotros elegimos 6 elementos que representan a México. El primero es el mariachi, ya que su música es muy conocida a nivel mundial y nos identifica de los demás. Después el papel picado, ya que es algo que podemos ver en todos los pueblitos, en las fiestas aquí en México, y es muy común. Después las calaveras, ya que hay una de nuestras tradiciones que es muy conocida, que es el Día de Muertos, donde los mexicanos creemos que nuestros antepasados van a regresar esa noche y podemos convivir con ellos, y es cuando les dejamos la ofrenda. Por otra parte, podemos ver que decidimos añadir las pirámides. Esta es la pirámide de Chichén Itzá. Decidimos añadir esta pirámide porque habla sobre todas las culturas, todas las etnias, todas las lenguas que se hablan en México. Y para terminar, el elemento más importante que consideramos, la solidaridad, que nunca falta en los mexicanos. Bueno, enseguida les presentaremos unas entrevistas que les realizamos a nuestros compañeros extranjeros, que sin duda para nosotros México es la mejor cosa que hay en el mundo. Sin embargo, en la vista de un extranjero puede variar. Con Alberto, él nos va a contar un poco sobre qué piensa sobre los mexicanos y sobre México. Bueno, Alberto, ¿cómo son para ti los mexicanos? Descríbelos, por favor. Para mí los mexicanos son muy buena onda. No esperaba que estaban así. Como en Italia se piensa mucho que los mexicanos son todos chaparritos, gordos y con bigotes, pero vine aquí y es muy diferente. Sí, para ti, ¿cuáles son las ventajas de vivir en México? Bueno, los ventajas de México son que hay una comida muy rica y como las playas y muchos lugares muy tradicionales, muy bonitos, y la gente también. Muchas gracias, Alberto. Ahora, para ti, ¿cuáles son las desventajas de vivir en México? Bueno, los naturales muy intensos y también mucho el peligro y la delincuencia que hay aquí en México. Gracias, Alberto. Y para concluir, ¿te gusta estar en México? Sí, me gusta mucho. Ok, muchas gracias. Terminamos la entrevista. Describe a los mexicanos. Son muy amigables y animados. Para ti, ¿cuáles son las ventajas de vivir en México? Las cosas son muy baratas, la comida es muy buena y las personas. Ok, tercera pregunta.
Y las desventajas de vivir en México. La seguridad no es muy buena. México cuenta con muchos recursos naturales, pero les explicaremos solo 5 que para nosotros son los más importantes. En el número 1 podemos encontrar la biodiversidad, que representa el 12% en el mundo, y es importante para el mundo y para México. También, por su localización geográfica, México cuenta con diferentes ecosistemas que ayudan a la agricultura y a la economía del país. México, al tener diferentes tipos de recursos naturales, es muy productivo hasta en las energías renovables. La minería es un recurso muy importante para nuestro país, pues representa el 1.5% del PIB nacional. En México, el petróleo también es un recurso muy importante, que se extrae principalmente del Golfo de México. Y se estima que es un recurso prospectivo de 29.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que representa el 56% del recurso total del país. A continuación, presentaré 5 elementos culturales que son muy representativos de México. Estos están conformados por las trajineras de Xochimilco, que es un pueblo muy representativo de México a nivel global. También el medio de transporte que se usa. La pirámide de Chichén Itzá, que conforma parte de las maravillas del mundo moderno. También la gastronomía y la diversidad de esta que hay en nuestro país, ya que nuestro país es no solo megadiverso en biodiversidad, sino que también en gastronomía y cultura. Los alebrijes, que son un elemento demasiado importante en la cultura mexicana, ya que se dice que son aquellos animales mezclados que guían a los muertos en su pasaje al otro mundo. También escogí el Centro de Bellas Artes, ya que es un exponente cultural que alberga muchos elementos artísticos que representan la cultura de México. Desde el inicio y hasta este momento hemos hablado sobre diferentes elementos, pero a continuación les presentaremos características geográficas de México. Iniciamos que México se encuentra en el hemisferio norte, de acuerdo con el Ecuador, y de acuerdo con el meridiano de Greenwich, se encuentra en el hemisferio occidental. La extensión territorial de México es de 1.964.375 kilómetros cuadrados. En orografía destaca la Sierra Madre Occidental, la Oriental, la Sierra de Baja California, el eje volcánico, muy importante ya que divide a México en América del Norte y América del Centro, y la Sierra Madre de Chiapas. En hidrografía destaca Yaqui y el Mayo en el norte, en el centro el Santiago Lerma y el Balsas, y destaca el lago más grande, Chapala. En el sur destaca el Hondo y el Usumacinta. En México existen muchos climas debido a que el trópico de Cáncer lo parte en dos, y existen climas cálidos como también muy húmedos. A continuación les vamos a presentar 5 características demográficas de México. En México hay 112.336.538 personas, y con esa población ocupamos el lugar número 11 en el mundo. En México hay 95 hombres por cada 100 mujeres, y la densidad de habitantes es 57.3 habitantes por kilómetro cuadrado. El porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela ha crecido desde 1990. En 1990 era de 85.8%, en el 2000 subió a 91.3% y en el 2010 a 94.7%. México no son problemas. Para mí México tampoco es corrupción. Para mí México es fiesta. Fiesta porque sabemos que somos un país grande, porque sabemos lo que valemos, porque somos solidarios, porque al mismo tiempo tenemos todo para poder ser una potencia mundial. Tenemos tradiciones, cultura, lugares, comida, tenemos de todo. Y estoy muy agradecido con Dios por ser mexicano. Para mí, México es ser diferente.
México es estar orgulloso de nuestras raíces. México es compartir todo lo que tenemos y ser amistoso siempre. La unidad que se muestra en este país, la unidad que se siente cuando llegas a este país, es muy buena. Conocer todas las cosas que trae este país, la cultura, la comida, la música, es algo que te enriquece como persona y te hace ser mejor. Sin embargo, concluimos con la pregunta de siempre: ¿qué es ser mexicano? Y hay diferentes opiniones, pero para mí, ser mexicano es llevar en la piel, en la sangre, diversas culturas, diversas tradiciones que significan una base en toda tu vida, una base que siempre vas a llevar, una base que crecerás con ella y hasta adulto seguirás con ella, pero también significa luchar por siempre por México, para que sea un país mejor, siempre buscar por el bienestar de México y que se convierta en un país mejor. Lo que me hace ser mexicano es el querer ayudar a México, porque aunque parezca roto, con el apoyo de todos vamos a salir adelante. Y estoy orgulloso de la entidad que he formado con este maravilloso país. Para mí, ser mexicano significa nunca rajarse. Claro, los mexicanos hemos enfrentado muchas adversidades. Los mexicanos podemos estar en el suelo, los mexicanos podemos estar arrastrándonos, pero los mexicanos nunca nos vamos a rajar. Ser mexicano para mí es siempre rifar. Ser mexicano para mí es siempre jugártela con las cartas que te dieron y siempre hacer lo mejor de ello. Ser mexicano para mí es ser chingón. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque